Yo creo que no está por demás profundizar en la medida que sea posible. ¿En qué consiste pues eso de la venida del Señor? ¿Qué es eso del Emmanuel, el Dios con nosotros? Si sabemos perfectamente, porque lo aprendimos del catecismo, que el Hijo de Dios vino a salvarnos. La pregunta clásica es esto: ¿y salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? Ustedes dirían del pecado. Sí, del pecado. Pero el pecado campea por todos lados. El pecado abunda por todas partes. Y dice uno entonces, ¿de qué nos vino a salvar? Si el pecado lo tenemos siempre con nosotros. Si el pecado nos está siempre, siempre tocando a nuestra puerta y quiere como de lugar apoderarse de nosotros. ¿Cuántas personas, hermanos, ustedes ven que están hundidísimas en el pecado? Y tan aferradas a eso que ya parece que no encuentran salida. Ni buscan salida, ni quieren salida. Se acomodaron allí y ahí se quedaron. Y ahí se van a quedar quizá por toda la eternidad. Esto es la triste realidad, hermanos. Y yo vuelvo a decir, ¿y entonces a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Y volvemos a decir otra vez a salvarnos. Y volvemos otra vez a mirar a nuestro alrededor y vemos las familias disgregadas, las familias separadas, las familias divididas. Vemos los vecinos que no se hablan, vemos que nos tenemos miedo unos a otros, la inseguridad por todos lados, vemos la corrupción, vemos tantas y tantas cosas. Y la pregunta vuelve a ser, bueno, ¿de qué vino a salvarnos el Señor? ¿De qué vino a salvarnos? Si estamos oyendo, hermanos, que los montes reverdecerán, que habrá los animalitos que convivan, que el niño va a meter la mano en el áspide, en la cueva de la culebra, y no le va a hacer nada. Eso, hermanos, no se ve. Ustedes saben que el hombre es lobo para el hombre, un hombre lobo para el hombre. Queremos a como dé lugar a acabarnos unos a otros. Tal parece que vivimos una especie de contradicción. ¿En qué consiste la contradicción? Que no podemos estar aislados, que nos buscamos, que nos deseamos y sin embargo nos estamos peleando. Y dice uno, ¿cómo está eso? Piensen ustedes un poco en las tragedias de las familias. Los que forman la familia son los novios que forman después el matrimonio y se juran amor eterno, se juran fidelidad, se juran todo eso. Al ratito están como perros y gatos. Y terminan separándose. Y dicen, ¿qué es esto pues? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien, vienen los hijos y los hijos es un encanto, una chulada, todo lo que sea. Y al ratito los hijos se les echan encima a los papás. Y los hijos entre sí viven como perros y gatos también. Y dicen, bueno, otra vez, ¿qué es esto? Si ellos están unidos por esa unión profunda que se llama la sangre, pues la sangre hierve y la sangre entre ellos mismos, ¿cómo se llama? Se lastiman, se dañan. Vienen las herencias, ¿y qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los hermanos? Hermanos, hay una serie de cosas que la verdad desconciertan a uno. Y entonces viene uno a pensar otra vez, bueno, ¿de qué vino a salvarnos Jesús? ¿De qué vino a salvarnos? ¿De qué nos ha salvado si vemos todavía, hermanos, la tragedia, el dolor, el sufrimiento, la división? Vemos todo eso por todas partes. La pregunta está en el aire, ¿de qué vino a salvarnos? Bien, yo sé, hermanos, que estoy hablando de una manera muy pesimista. Sí, así es. Yo no creo eso que estoy diciendo, ¿verdad? Porque yo sí sé que vino a salvarnos, pero yo quiero que ustedes y yo entendamos esto. Porque nosotros cooperamos muchas veces a esa tragedia, a ese dolor, a ese sufrimiento, del mismo dolor de Jesús, que vino precisamente a dar su vida por nosotros y que sudó sangre en el huerto de los olivos, y yo creo que sigue sudando sangre porque ve la dureza del corazón humano. Triste y lamentablemente, esto es lo que sucede, y la razón es porque el Señor nos hizo libres. A Él no le cuesta de ninguna manera nada, le costaría absolutamente nada salvarnos, nada, llevarnos al cielo a como diera lugar. Para Él no hay nada imposible y pudiera cambiarnos hasta de mentalidad, hasta de manera de pensar, de manera de ser, con tal de que nosotros siempre pensáramos en Él, con tal de que nosotros siempre viviéramos en gracia. Nada le cuesta, no más que desgraciadamente eliminaría nuestra libertad, no seríamos libres, seríamos títeres. Él no quiere eso. Desde el momento mismo que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él sabía que se la estaba jugando. Como con el hijo pródigo, Él sabía que se la estaba jugando,
pero él no quería que el hijo pródigo estuviera a fuerzas en su casa. El amor no es forzamiento de nada. El amor tiene como base sobre todo la libertad. Y cuando no hay libertad, hermanos, hay una presión horrible que se llama esclavitud y no podemos decir aquí hay amor, de ninguna manera. Y el Señor, en ese ejemplo que nos pone del hijo pródigo, le dio la oportunidad al muchacho. Y le decía, mira hijo, no te vayas, no te conviene, te vas a hacer daño, a mí no me interesa, dame el dinero y me largo, me voy. Bien, finalmente lo dejó ir porque él no quería tenerlo a fuerzas ahí en su casa. Fue necesario que el muchacho pasara por esa aventura horrible de estar hasta entre los marranos para poder entender finalmente que el padre tenía razón. Hermanos, si nosotros después de que tuvimos la primera experiencia de que cometimos el pecado mortal, aprendiéramos la lección, ya no tendríamos que regresar otra vez al pecado. Y la pregunta es esta, ¿por qué volvemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y 20,000 porqués. Esto, hermanos, es como para que nosotros pensemos de veras a fondo. Si estamos preparando la venida del Señor, preguntémonos, ¿en qué sentido voy a preparar yo la venida del Señor? Ya vamos a dejar un poquito cosas muy hermosas, bonitas, como los nacimientos que hacemos para la venida del Señor. Ahora el nacimiento tiene que ser aquí. Si tú entiendes esta situación humana que vivimos todos, pues ahora, en serio, prepárale al Señor un monte santo, prepárale al Señor un nacimiento digno dentro de tu corazón, y ahora sí empieza a cambiar de manera de pensar, de manera de hablar, de manera de actuar. Ya es el momento. ¿O hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tú dirás, me voy a esperar para el año 2015, faltan 2 años para que nazca en mi corazón. Sí, y tú estarás seguro de que vivirás para entonces. Entonces, hermanos, miren, es importante pensar y darnos cuenta cómo de veras no hacemos realidad lo que decimos creer. Yo creo que Jesús vino, pero ¿a qué vino? A salvar, ¿de qué? Del pecado. ¿De cuál pecado? ¿De cuál pecado? ¿Ya pensaste en tu propio pecado? ¿Ya pensaste que tú mismo le estás poniendo las trabas? ¿Verdad? Que tú mismo estás poniendo un dique, un estorbo grandísimo para que Él te salve. ¿Te estás dando cuenta que tú estás usando mal tu libertad? ¿Te estás dando cuenta que tú mismo estás ensuciando tu propio destino, tu propia realidad? Que tú estás creando un ambiente diabólico, satánico, de pecado, de mal entendimiento entre unos y otros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta todo lo que eres capaz de hacer cuando tu corazón está lleno de odio contra otra persona? ¿Te das cuenta lo que eres capaz cuando estás haciendo precisamente un ambiente de negativo de pecado, cuando no le hablas a tu vecino por el maldito orgullo? ¿Te das cuenta que Dios no puede entrar donde tienes tu orgullo? ¿Te das cuenta que tú tienes un montón de estorbos dentro de tu corazón y que no van a ser el Señor dentro de ti? Y hermanos, una serie de preguntas que nos ayudarían para darnos cuenta, ¿verdad? Por eso miren, qué interesante lo que dice el Evangelio de hoy. Me da lástima a esta pobre gente. Jesús sí tiene lástima de la muchedumbre. Tiene lástima. ¿Por qué? Precisamente porque voluntariamente está apartándose del Señor, está cerrando las puertas para realizar ese plan de salvación que Él trajo a la tierra. Yo sé, hermanos, y termino precisamente para que no se queden con esa idea torpe que yo les estuve diciendo al principio. Sí, efectivamente, se ve que no tiene sentido la razón ni siquiera de creer. ¿Por qué? Porque decimos, pues Dios no está haciendo nada. Estamos en el vil pecado, estamos en toda esa situación negativa. No, pues que vino a salvarnos. Para que se les quite esa idea, hermanos, nosotros somos los responsables, no Dios. Por eso, por esa razón, porque somos imagen suya, porque tenemos su propia dignidad. Porque el Señor nos respeta tan finamente, tan delicadamente, que finalmente nosotros tenemos que tomar la última decisión. De tal manera que nosotros somos responsables de nuestra propia realidad. Y el mundo cochino que se está viviendo es porque nosotros así lo queremos. Porque desgraciadamente así nos gusta. Porque estamos inclinados al pecado desde el día mismo que nuestros primeros padres metieron la pata. Pero nosotros sabemos que podemos cambiar la situación y no queremos. El egoísmo nos gana, el orgullo nos gana, la soberbia nos gana, la vanidad nos gana. La ambición del dinero nos gana, la ambición del poder nos gana, la ambición del ser más que los demás nos gana. Y por eso, hermanos, nos criticamos y tratamos de destruirnos, aunque nos necesitamos. ¿Cómo que nos necesitamos? Sí. Fíjense ustedes, hermanos, hay esa telenovela que yo vi, todos los capítulos, que se llama Pueblo Chico, Infierno Grande. Yo no sé si la vieron. Dice uno, bueno, ¿cómo es posible si el infierno es grande y están ahí peleándose? ¿Por qué no se van al cerro, cada quien por su lado?
unos al Camicho, otros para acá, ¿cómo se llama? Sí, para todos lados, ¿por qué no? Es que nos necesitamos, fíjense qué curioso, nos peleamos pero nos necesitamos. ¿Por qué no nos vamos a la goma? ¿Saben dónde es la goma? Donde se borra todo, vete allá, bórrate, vete a la goma. No, nadie se va a la goma. Bueno, si entonces si ya tienes que vivir con estos vecinos, pues vive bien, pues no seas tarugo. Y este es el problema, hermanos, que hay algo dentro de nosotros más fuerte que ¿cómo se llama? Que lo que tenemos, vivimos externamente. Bueno, pues es el momento que tú decidas, tendrás nacimiento. No te decides, no tendrás nacimiento. Aunque tengas un nacimiento bonito en tu casa, de nada sirve. Por eso, hermanos queridos, sepan ustedes que toda esta tragedia que estamos viviendo en el mundo es porque nosotros la estamos haciendo. Es porque nosotros la mantenemos. Es porque nosotros la tenemos en la existencia, porque nosotros cooperamos con ella. Porque nosotros somos como pilares que estamos manteniendo esta cochina situación, porque así lo queremos. ¿O no es así? Sí. Así lo queremos. Fíjense tan facilito que sería nomás hablar de una pareja. Cuando se conocieron, Cupido hizo una obra maravillosa con ellos. Sin ti no puede vivir, sin ti no puedo, para mí eres el encanto de mi vida, te veo en la sopa, etcétera, etcétera, todo. Y se casaron, todo era romanticismo, pero del barato. Parecía que todo marchaba bien. Qué casualidad que al ratito ya no se llevan. ¿Qué pasó? ¿De quién depende? Y vendrán los hijos y vendrán a vivir ese infierno que le crean los papás. ¿De quién depende? De dos personas, ¿o no? Sí. No son los mismos que se conocieron cuando dijeron, mi vida, mi amor, mi pedazo de cielo, mi pedazo de alcornoque, no es lo mismo. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Y así, hermanos, sucesivamente, y veamos nosotros en el fondo, somos nosotros la causa de la tragedia. Estamos sembrando lo que nosotros mismos estamos recogiendo, y lo estamos recogiendo realmente con lágrimas, con sufrimiento, con amargura, con dolor, pero no quieres dejar de seguir sembrando. Entiéndele a eso. ¿O cómo se llama eso? Silencio en la sala. ¿Cómo se llama? Pues somos tarugos, pues somos mensos. No queremos. Aquí está el Señor ofreciéndonos la salvación, pero nosotros le damos la espalda al Señor. Decimos, no, mi solución es la mejor. Ándale pues, súmete, tarugo, súmete. Tú dices que tienes la mejor solución, que porque tienes centavos, que porque eres guapo, que porque tienes ropa. No seas tarugo, eso no te lleva a nada bueno. Ven, hermanos, cómo tenemos que hacer un proceso de conversión si queremos realmente nosotros hacer presente la venida del Señor. La venida ya fue, la otra no ha venido, va a venir el día que nos muramos, pero hay otra de todos los días. Esta, cuando tú ves a ese Jesús vivo en tu hermano, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu trabajo, en tu enfermedad, en todo, esa es la verdadera Navidad de todos los días, el nacimiento de todos los días. Ojalá pues, hermanos queridos, vamos a pedirle a la morenita, Señora, enséñanos, hombre, danos la capacidad, madrecita chula, de entender todo esto. Que así con tu humildad y con tu sencillez seamos capaces de aceptar la palabra de tu Hijo, a tu Hijo que es la palabra, y que llegue a nuestro corazón para que nos haga ver, ahora sí algo pues diferente, y hacer realidad que el Señor sí vino a salvarnos, ¿y quién se salva? El que quiere, y el que no, siga con sus cochinadas de brujas y todo eso, siga hundiéndose, hundiéndose, órale. No le hables al vecino y púdrete. A eso es lo que estás haciendo, pudrirte. Ya abre los ojos, por favor. Ya llegó tu liberación. Ya llegó precisamente quien está dándote la razón de por qué tienes que cambiar. Ya está Jesús aquí. Ya el 24 por la noche tendremos el nacimiento que nos lo va a dar nuestra Madre Santísima. ¿No será pues ya el momento? ¿O hasta cuándo pues? Bueno, mientras lo piensan, vámonos. Pónganse de pie, por favor.